título de esta predicación, hermanos, es En la banca. Y si hemos puesto atención, hermanos, en todo lo que hemos estado estudiando, hemos estado aprendiendo en esos domingos del Evangelio de Marcos, vemos a un Jesús, hermanos. Él nos muestra a un Jesús en acción, a un Jesús que está predicando, que va de ciudad en ciudad, que sana enfermos, libera a gente endemoniada, pero vemos a un Jesús que está en acción, que está en acción. El título de esta predicación es En la banca. ¿Quién de aquí les gusta el fútbol? A ver, alcen la mano. ¿A nadie les gusta el fútbol? O les da pena, hermanos. Nadie les va a regañar si les gusta el fútbol. ¿A quién le gusta el fútbol? Son pocos, regularmente son puros hombres. Bueno, acá sé que a ellos les gusta el fútbol. Y en este deporte hay cierto número de jugadores, que son 11 jugadores en cada uno de los equipos. Yo no sabía eso, se lo pregunté a mi hermano de ahí porque a él sí le gusta el fútbol. Y él me decía también que aparte de esos 11 jugadores, hay 6 jugadores más que están en la banca. Estos jugadores, hermanos, yo estaba pensando, ¿qué sentimientos tendrán? Porque en aquellos momentos, en aquellos ayeres de mi juventud, a mi papá y a mis hermanos les gustaba mucho el fútbol. Entonces, pues los domingos era ver puro fútbol. Y la verdad a mí no me gusta el fútbol y dijo, qué bueno que a mi esposo no le gusta el fútbol. Entonces, pues tenemos eso en común, que no nos gusta el fútbol. Y entonces yo me quedaba pensando cómo esas personas que a veces regularmente pasaban a jugar, pues los jugadores que eran buenos, ¿no? Y eran a los que más se les reconocía. Y los que estaban en la banca pues quedaban siempre ahí, a lo mejor pues llegaba un momento a tener una vida cómoda, tranquila, porque pues les pagaban, ¿no? Y no, pues al final no trabajaban, no participaban, quizás de vez en cuando, a lo mejor cuando alguno de los jugadores principales pues tenía alguna fractura o se lesionaba, podían entrar. Pero yo creo que en la temporada de las liguillas, pues ni siquiera pasaban. Imagínense qué frustración es para ellos querer jugar, pero no pasar a competir con el otro equipo. Esto, hermanos, a veces pasa dentro de la iglesia. Por eso Jesús, como hemos visto cómo Él iba en ciudad, Él iba sacando demonios, Él iba sanando enfermos, Él predicaba la palabra, iba en acción, iba de una manera práctica. Mientras sus discípulos todavía ellos estaban como espectadores, estaban observando nada más, viendo las maravillas que Jesús hacía. Pero hoy vamos a ver, hermanos, que Jesús ya no les dice, ya les dice lo que tienen que hacer, que ya es momento de que ellos pongan en práctica lo que Él les estaba enseñando. Y vemos primero antes de pasar, ¿cuál es la misión de la iglesia? Predicar el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, entendemos realmente qué es predicar el Evangelio? Dice Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la misión que la iglesia tiene. Y muchas veces se piensa que el pastor, que los ancianos, que las personas que están a un cargo son las que tienen que predicar el Evangelio, o las que están estudiando en el seminario deben de predicar el Evangelio. Pero no es cierto. La misión es para todos. La misión es para todos. Dice versículo 6 de Marcos, capítulo 6, el versículo 7, solamente la parte A, donde le dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos
en dos, en dos. Jesús ya les dijo, a ver, le habla a los 12, Pedro, Juan, vénganse. Y los empieza a enviar de dos en dos. En Deuteronomio, hermanos, el que dice la palabra de Dios por dicho, de 2 o 3 testigos, moriría el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de solo uno, necesitaba testigo. Este sería como el principio de por qué Jesús los mandaba de 2 en 2. Pero también Jesús los mandaba de 2 en 2. Porque dice también la palabra de Dios en Eclesiastés 4, del 9 al 12. Y quiero que lo lean todos juntos, que lo lean. Les voy a contar como el pastor hace 8 días. Yo no estuve, pero como tengo que hacer la edición de los videos, que les dije, a ver, espérense, a ver, vamos a contar. Y quiero que todos leamos estos versículos. Y dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si se cayere, el uno lo levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si todos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciera contra uno, todos se le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Jesús los envía de 2 en 2. ¿Cuántos hemos escuchado a cristianos que por alguna ofensa, por alguna cosa, deciden apartarse de la iglesia? Y cómodamente poder decir, pues yo ahora que ya puedo, o ya es más fácil escuchar la palabra de Dios en nuestros teléfonos, en las pantallas, y ponerlo, y estar cómodos en casa, escuchando el Evangelio, escuchando la predicación. Pero yo no dudo que Dios haga algo con las personas. Dios nos mueve, Dios es el que nos inquieta. Pero la palabra de Dios sí nos dice que nosotros debemos de permanecer en el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso lo que Jesús hacía de mandarlos de 2 en 2, no los mandó de 1 en 1, porque el objetivo era que predicaran el Evangelio. Y a lo mejor, pues uno pensaría, pues que los hubiera mandado 1 en 1, pues abarcan más lugares, o lo hacen en menos tiempo. Pero Jesús les da esa indicación, vayan de 2 en 2. Una hermana nos estaba contando hace ya unas semanas, donde ella tuvo que salir a Pachuca para ir a ver a una amiga, donde a ella la habían asaltado porque le querían robar su vehículo. Y le dispararon. Entonces ella decidió irse. Nuestra hermana, pues le envía las predicaciones. Si esta hermana no viniera a la iglesia o no fuera de parte del cuerpo de Cristo, ¿quién podría apoyarla a ella? Nosotros la apoyamos en oración, la apoyamos en el aspecto de que ella tiene la necesidad de decir, hermanas, oren por esta mujer. No necesariamente era orar por la mujer, también deberíamos de orar por la hermana, porque ella va a ser el instrumento para que pueda predicar el Evangelio. La forma en que nosotros podemos ayudar es también orando unos por otros para resistir todo lo que podemos enfrentar cuando nosotros predicamos el Evangelio. Dice Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo que Dios nos quiere enseñar en este momento, hermanos, es trabajar juntos. Que nosotros trabajemos juntos, uno a uno, que podamos, ¿por qué? Porque si uno cayere, el otro lo levantará. Porque de ahí del solo, ¿quién va a estar con él?
Si a veces cuando nosotros caemos, a veces nuestra fe, o cuando nosotros estamos en alguna tribulación, ¿qué hacemos? Nos desanimamos. Y si el otro no está para animarnos, pues para nosotros sería fácil, pues mejor me retiro de la iglesia, mejor me voy. Para eso estamos como cuerpo de Cristo, para apoyarnos unos a otros, porque todos tenemos ciertos dones. Todos tenemos ciertos dones, todos tenemos ciertas vivencias que podemos dar apoyo a otros, unos a otros. Y lo vemos también en Hechos, cuando Pedro y Juan, Pablo y Bernabé, Pablo y Silas y Bernabé y Marcos, son algunos ejemplos de cómo ellos iban de dos en dos para apoyarse en la misión que Dios nos ha encargado. También el versículo 7, la parte B, dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús llama a los 12, los envía de dos en dos, pero Jesús les da autoridad para que ellos hicieran esto, para que ellos pudieran predicar el evangelio, para que ellos pudieran sanar, para que ellos pudieran sacar demonios. Esto es lo que Jesús. En nuestros tiempos, hermanos, ¿creen que ustedes o nosotros tengamos ese poder para hacerlo? ¿Esa autoridad para hacerlo? Sí la tenemos. Y vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis el poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes. Nosotros tenemos la autoridad porque hemos recibido el poder del Espíritu Santo para hacer todas estas cosas que hacían los discípulos y hacía Jesús. Y les voy a hacer esta pregunta, hermanos. ¿Por qué no vemos esas experiencias que leemos en la Biblia? ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué no las vivimos a veces? Y no quiero decir, hermanos, que a lo mejor ustedes, yo no las he vivido. O sea, yo no las he vivido de sacar un demonio. ¿Y se acuerdan cuando estábamos en el grupo de los pichones? En este grupo, cuando decíamos, nuestro hermano Rafa nos decía, y nosotros decíamos, la mayoría de nosotros dijimos, no, pues sacar demonios la verdad es que no. Y la conclusión que al final tuvimos es que Dios nos va a poner quizás en una situación así. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Estar preparados para ellos. Pero ¿cómo vamos a estar preparados? ¿Cómo? Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. El domingo, hermanos, que nosotros salimos, que fuimos a Querétaro, que no se me vaya a olvidar, cuando terminamos, después de que terminamos el evento de los jóvenes, Freddy me dice, pero antes de que les diga qué fue lo que me dijo, el pastor pasa a orar, el grupo de alabanza estaba cantando, mientras él oraba, e hizo la invitación para que pasaran los jóvenes. Y pasaron varios jóvenes y ellos se arrodillaron orando. Y yo vi que Freddy pasó a orar por ellos también, ¿no? Los tomó, estaban ellos hincados y él los tomó de la espalda. Y ya, regresó Freddy, terminó el evento y me dice, cuando yo pasé a orar por este joven, ya me describió el joven, dice, yo sentí algo, como un dolor, que esta persona como que emanaba de él, o sea, una situación pues difícil, bueno, no difícil, sino que algo que a lo mejor él no lo había experimentado. Y entonces a mí fue la pregunta que yo le hice, le digo, ¿por qué nosotros no podríamos, o sea, por qué? Y yo me lo hizo a mí, ¿no? A mi persona, y digo, ¿por qué yo no he podido ver esas experiencias o estar en esas experiencias que los discípulos y Jesús lo tenían? Y en este versículo, en Juan capítulo 14, versículo dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Al siguiente día, que fue el domingo, que fuimos nuevamente ya al servicio de la iglesia, Freddy me dice, el pastor hace lo mismo, pasa a orar, el grupo de alabanza está entonando una alabanza, y pasan los hermanos,
Y Freddy me dice, vamos a orar, oras por las mujeres. La verdad, hermanos, no le hice caso a mi esposo. Y no pasé, no me sujeté a él, no me dijo, vamos, no. Lo que yo hice fue quedarme en el lugar, donde estaba, porque en mí había miedo. Yo dije, ¿y si siento algo así? ¿Qué voy a hacer? Y ya, pues ya Freddy pasó, y después llega el pastor. Y ahí ya me tuve que sujetar al pastor. Y me dice, vas a orar por las hermanas. Y me puso aceite, ¿no? Y ya yo voy. Yo dije, bueno, pues es el pastor, ahora dice que tengo que ir. Y ya pasé a orar por las hermanas, ¿no? En el momento dije, pues ya estuve orando por ellas, porque al final uno no sabe qué necesidades tienen, ¿no? Porque ellas están orando en silencio, yo también. Termino de orar y ya pasé, dije, bueno, no me pasó nada, ¿no? No sentí nada. Cuando yo ya pasó a mi lugar y me doy la vuelta, bueno, cuando yo abro los ojos está también la esposa del pastor orando por una chica que yo estaba también orando, por ella estaba enfrente y yo estaba detrás de ellas. Y ya me voy a mi lugar, regreso, y en el momento que yo volteo, la chica, bueno, la hermana, pues se desvanece. Y yo así como que, pues no, o sea, una sensación que a veces uno no puede experimentar. Pero este versículo, hermano, digo, pues si creo en todo lo que hizo Jesucristo, Dios nos da la autoridad para hacer, ¿por qué no? Porque quizás, yo no puedo decir que ustedes no tengan el Espíritu Santo, yo no me atrevo a decir eso, porque cada uno sabe su vida, pero yo dije, pues yo no lo hice por miedo a sentir algo, a no saber qué hacer, porque de hecho el pastor me dijo, ¿y si sientes algo? Me avisas, y yo, sí le voy a avisar. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo vivimos? Porque a veces nos da miedo, porque a veces pues vemos cosas, o a veces no queremos ver cosas que están, como decía nuestro hermano Rafa, que a veces vemos sobrenaturales, ¿no? Que a veces son cosas que nos intimidan. Pero Jesús les dio esta autoridad a ellos. Jesús les dio la autoridad, los mandó de 2 en 2, les dio autoridad, pero también Jesús les dice, más adelante en versículo 8 y 9, dice Jesús, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistieran 2 túnicas. Jesús solamente los manda con 2 cosas, que es el bordón y sus sandalias, lo que ellos llevaban. Si hoy, hermanos, Dios nos dijera, la hermana van a salir y nos van a de 2 en 2 y ustedes se van a ir a la sección de playas, ustedes se van a ir a sección, ¿lo haríamos? O diríamos, espérame tantito, déjame ir, sobre todo las mujeres que traemos tacones, déjame ir a cambiarme mis zapatos, porque es que ya sabes que aquí en Ecatepec las calles están súper bien y podemos caminar libremente. O espérame, es que no he comido, tengo que ir a comer y regresamos, terminamos de comer, regresamos y vamos. Eso haríamos la mayoría, ¿no? A lo mejor mi hermana dice ella que aguanta mucho no comer, pero la mayoría no lo hacemos. Jesús les dijo, no lleven nada, solamente lleven su bastón y lo que traen puestos. Jesús lo que quería era que ellos aprendieran a depender en totalidad y poner su confianza en Él. Nada más. ¿Por qué? Porque si ellos, ¿qué nos pasa a nosotros cuando vamos de viaje? Pues llevamos todo, ¿no? Hasta el perico dice. Llevaríamos todo. Y a veces cosas que ni siquiera usamos. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué? Precavidos, ¿no? Pero si no las lleváramos, hermanos, ¿qué pasaría?
Jesús les enseña y les da esa instrucción para que ellos aprendieran a confiar en Él. Porque Jesús les decía, ¿que no son más ustedes que las aves del cielo y Dios las alimenta? ¿No son más ustedes que ellas? Poner nuestra confianza en Dios, hermanos, no en las cosas materiales. Y no digo que tener cosas sea malo. El problema es cuando nosotros ponemos nuestra seguridad en todas las cosas materiales que nosotros tenemos. ¿Sí se ha fijado que en algunas zonas muy nice, que tienen todos los servicios, tienen todo? Y eso nos pasó allá en Querétaro cuando íbamos. Yo le digo, mira, él me decía, mira aquí, no sé qué había, ¿no? Había como cafeterías, así, cosas, pues así, muy bonito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no tienen toda su seguridad y dicen, pues aquí yo puedo establecer un lugar donde puedan, una casa de arte, ¿no? Porque tienen ya toda su seguridad en las cosas materiales. A diferencia de una comunidad popular que encontramos por ejemplo, en Ecatepec, pues una tiendita, cosas toda con rejas. Un Oxxo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Las necesidades básicas que necesitamos en una colonia popular. Jesús les enseñaba, hermanos, o les trataba de enseñar, porque ahí los estaba enviando apenas a que ellos fueran a predicar el Evangelio, que hicieran todo lo que ellos ya habían observado que hacía Jesús. Les dio la autoridad, pero les dice, no lleven más que lo que traen. El bordón, las sandalias, y le dijo, no, solamente 2 cosas, y las que no era la alforja, el pan, el dinero, ni vestimenta. Es para que ellos confiaran en Dios. Pero más adelante, en Lucas capítulo 22, versículo 35 y 36, esto les dice Jesús. Y ellos le dijeron, bueno, ¿se acuerdan cuando os envié sin bolsa, ni alforja, sin calzado? ¿Os les faltó algo? ¿Qué dicen ellos? Nada. Y entonces Jesús es cuando les dice, pues ahora, si tiene el que tenga bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Aquí Jesús ya les dice, porque ellos ya aprendieron a confiar, a depender de Él. ¿Por qué? Porque ahora ya les dice, pues llévalas, pero su seguridad ya no estaba en las cosas materiales, su confianza y su seguridad estaba en Jesús. También les dijo en el versículo 10, y les dijo, donde quiera que estéis en una casa, posad en ella hasta que salgáis en aquel lugar. Jesús les iba a proveer todo, les iba a dar un lugar donde tenían que quedarse. Los judíos tenían, la cultura de ser muy hospedadores. Nosotros, hermanos, las casas, los carros, los que nosotros tenemos que darlos también para el servicio de Dios. Que si hay alguna, como en nuestro caso que fuimos ahora, no sé, Dios siempre, cuando yo voy a predicar, pues Dios siempre nos pone, ¿no? Yo creo que no solamente a mí, yo creo que a todos los predicadores. Cuando tienes un tema, siempre Dios te va mostrando que tú tengas esas vivencias. Y nosotros fuimos ahí, y nosotros lo que pensábamos era, pues buscar un hotel y quedarnos en un hotel, y ya después ir al servicio. Pero los hermanos nos recibieron y nos abrieron su puerta. La verdad es que dimos gracias a Dios y oramos por los hermanos porque fue tan increíble, porque es muy raro que alguien lo haga. O sea, los hermanos pues eran una pareja igual que Fred y yo, no tenían hijos, y igual tenían 2 carros ahí. Y la hermana baja su carro para que nosotros metiéramos el carro a su casa. Y ella lo dejó abajito. Nos dieron su recámara, porque igual yo, por ejemplo, no tengo otra recámara más que la que usamos Fred y yo. Pues nos dieron otra recámara y al lado estaba otro cuarto, pero pues yo no vi que hubiera una cama, me imagino que ellos durmieron en el piso.
Y es algo que nosotros agradecimos. Al siguiente día, pues nos llevaron a desayunar, nos dieron de desayunar una rica barbacoa. Y es algo que digo que todo lo que Dios nos da es para darlo al servicio, ¿no? Y recibir, porque la verdad es que a veces uno piensa, pues la verdad es que si nos vamos a un hotel es más cómodo porque pues estamos pues ya los dos, pues nos podemos mover más fácilmente, a diferencia de estar en una casa. Pero la verdad, hermanos, que fue de gran bendición porque nosotros pudimos platicar con nuestros hermanos y ver las necesidades que ellos también tenían y orar por ellos. El que nosotros tengamos recursos, el que nosotros tengamos un hogar, a veces digo, a lo mejor igual y aquí tienen hermanos que tienen más de una o dos casas, que nosotros podamos ser de una manera en que servimos es dar alojamiento, que ellos puedan sentirse también aquellos, sobre todo a las personas que predican el Evangelio, aquellas personas que han dedicado su vida a predicar y a ser discípulos. También en Marcos capítulo 6, versículo 11, les dice lo siguiente: y si en algún lugar no os recibiesen ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El sacudir, hermanos, los pies, esto simbolizaba, era una forma gráfica que los judíos, al entrar a Israel, viniendo de un país gentil, ellos lo que hacían era como dejar toda la inmundicia que ellos pudieran llevar al pueblo de Israel. La misión, hermanos, que nosotros tenemos, que es predicar y hacer discípulos, es la forma en cómo nosotros entendemos que a veces va a haber personas que acepten el Evangelio, pero también va a haber personas que rechacen el Evangelio. Nuestra misión, hermanos, es llevar el Evangelio y hacer discípulos. Que lo rechacen o lo acepten ya no es nuestro, es de Dios. Y Dios dice lo siguiente en ese versículo. Dice: de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra para aquella ciudad. El resultado que pueda haber, la misión, ese resultado y el castigo va a ser de Jesús, va a ser de Dios. Versículo 12, y saliendo, aquí ya es cuando ya Jesús ya les dio todas las instrucciones a los discípulos. Ya les dijo: se van de dos en dos, les doy autoridad, no lleven nada de estas cosas. Y ellos salieron y predicaban que los hombres se arrepintiesen. Cuando nosotros vamos, hermanos, y hay muchos predicadores que ahora el Evangelio lo que hacen es decirles que si tú aceptas el Evangelio, todo te va a ir bien, que es un Evangelio de prosperidad. Y no es cierto, hermanos. El dar las buenas nuevas y el predicar es enseñarles quién es Jesucristo, pero que debe de haber un arrepentimiento. Y dice Marcos 11, capítulo 1, versículo 14 y 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento, hermanos, es aquello que nosotros dejamos las cosas viejas, las cosas que nos estaban haciendo daño, que cuando no conocemos de la palabra de Dios, ni siquiera sabemos o no entendemos si estamos haciendo lo correcto o no. Pero cuando nosotros aceptamos el Evangelio y leemos la palabra de Dios, sabemos cuáles son las cosas, cuál es el pecado. Mucha gente lo dice que solamente son errores. Cometió un error, pero la palabra lo dice que es pecado. Y quiero terminar, hermanos, con esta conclusión. La misión dura hasta que tú estés en este mundo. Tu misión, hermano, no termina cuando tengas 80 años. La misión, hermanos, termina hasta que dejemos de existir en este mundo. Porque estamos aquí, hermanos,
como peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Que va de paso. Nosotros estamos de paso en esta tierra. Somos unos peregrinos. Y en algunas empresas, hermanos, lo que hacen, siempre tienen una misión y una visión. ¿Cuál es nuestra misión dentro de la iglesia? No escuché, nada más escuché a la hermana Ramona. Y hacer discípulos. Eso es nuestra misión. ¿Y cuál es la visión? Traer a muchos. Dice, id, Mateo 28, versículo 19 y 20. Id pues y hacer discípulos en todas las naciones. Esa es la visión. Hacer discípulos en todas las naciones. Ese es el objetivo de una empresa. Si la empresa no le dice cuál es la misión y cuál es la visión a los trabajadores, pues cada quien va a hacer lo que quiere. Nosotros lo tenemos bien establecido, hermanos. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar y hacer discípulos. Hacer discípulos y predicar la palabra de Dios. Y nuestra misión es en todas las naciones. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos da un trabajo, pero también nos da esa fortaleza y una promesa de que Él va a estar con nosotros. Hermanos, esta es nuestra visión y nuestra misión. Dios nos dice cómo debemos de dar esta misión. Nos dice cómo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que salir. Tú no puedes decir y hacerlo tú solo. Lo puedes hacer con la ayuda de Dios, pero está establecido en la palabra de Dios. La Biblia dice que lo debemos de hacer como un cuerpo, porque todos tenemos distintos dones, distintas vivencias, y eso podemos fortalecer unos a otros. Y no, pon tu confianza y tu dependencia total en Dios, no en las riquezas, no en lo que tú tienes, porque a veces cuando nosotros predicamos, ¿qué hacemos? O cuando vamos a salir a evangelizar, ¿qué hacemos? Pues nos preparamos, ponemos un horario, ¿no? Pues a las 10 de la mañana porque no hace tanto sol y ya estamos desayunados. Hermanos, Dios nos manda que ya no salgamos a esta banca, que es tiempo de salir de la banca y hacer la misión que Él nos ha puesto. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Y vamos a decirle a nuestro Dios que Él nos siga dando la fortaleza. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú has sido muy bueno. Gracias porque tú nos bendices, porque tú, Padre, en todo momento nos guías. Padre, pero también te pedimos perdón porque a veces no hemos hecho lo que tú nos has mandado hacer. Y Padre, a veces por temor, por miedo, Padre, no lo hacemos porque a veces en nuestra humanidad, Padre, somos débiles. Pero Padre, por medio de tu Espíritu Santo, tú nos has dado el poder, nos has dado la autoridad de hacer todas estas cosas que tú hiciste en este mundo, Padre. Y entender que nosotros somos peregrinos, Padre, que estamos de paso en este lugar. Porque sabemos que tú todo lo puedes, Padre, y que no nos necesitas a nosotros. Pero es una misión que tú nos has puesto, Padre, para hacer. Ese es nuestro trabajo. Y Padre, cuando nosotros sabemos y pensamos que es una obligación, Padre, nos cuesta. Pero es un privilegio que nosotros podamos hacer este trabajo para ti, para darte la gloria y la honra también de esta forma. Perdona, Padre, si te hemos fallado. Y Padre, si alguno, Padre, haya algo que trae en su corazón, Padre, que impide hacer esa misión, tú guárdalo, Padre. Tómalo de tus manos y, Padre, que Él pueda fortalecer y ser dependiente total de ti. Padre, y que todos nosotros podamos ser dependientes y ser realmente un solo cuerpo en tu cuerpo, Padre, en el cuerpo de Cristo, podamos nosotros fortalecernos unos a otros, pero principalmente dar a conocer esas buenas noticias. Padre, que no nos aferremos a algo que son las riquezas, que no nos llevaremos a ningún lado, Padre, sino solamente estamos esperanzados
en estar contigo, Padre, decir, lo he hecho todo, Padre, y he hecho todo lo posible para traer a más personas a tus pies. Padre, gracias por todo y damos las gracias porque tú en tu infinito amor, Padre, tú nos has hecho libres, nos has hecho salvos por gracia, Padre, porque no lo merecíamos, Padre, pero tú nos viste con amor. Y Padre, que nosotros también podamos vernos con ese amor que tú nos ves. Gracias, Padre. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.